transmitiendo desde este lugar virtual para todos aquellos que han venido siguiendo nuestros en vivo y para aquellos que se van incorporando también en la medida que vamos avanzando en este proyecto. Déjeme decirle, estoy conectado también con Instagram en este momento, de tal manera que estoy tanto en Facebook como en Instagram, en los dos canales de transmisión, para llevar toda esta información que hemos venido recogiendo, recopilando, integrando, estudiando en profundidad, compartiendo, enriqueciendo en este proceso de vivir maravillosamente en este planeta, en este maravilloso planeta. Y como ustedes saben, o como algunos saben de los que están presentes, más otros se estarán enterando, nuestra misión básicamente es ayudar a las personas, apoyarlas, acompañarlas y asistirlas profesionalmente para que vivan mejor cada día. Vivir mejor y mejor cada día. Esa es la finalidad. Y abrimos este espacio precisamente y lo llamamos Hablemos Claro, porque procuramos sintetizar al máximo la información valiosa, la información útil, la información precisa que nos puede servir para cumplir esa misión de vivir cada vez mejor y mejor. Y teniendo en cuenta dos aspectos muy importantes digamos, de los avances en el conocer, sobre todo fundamentalmente lo que proviene de la filosofía, que significa filosofía. Filos es atracción, amor, conjunción, con Sofía, que Sofía significa sabiduría, y sabiduría significa saber hacer las cosas. Eso es lo que significa sabiduría, ¿verdad? Tener el tino de que lo que nosotros propongamos como idea, propongamos como emoción o afecto, perdón, propongamos como acción, propongamos como propuesta para otros y para el mundo en general, ¿no? Eso es la sabiduría. La sabiduría recoge todo eso. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado y por qué tiene sentido este Hablemos Claro? Lo que ha pasado a lo largo de la historia es que antes, cuando nosotros comenzamos a elaborar discursos que podían sostenerse, ya sea en papel, en piedra, en papiro, en cualquier cosa, es decir, capaz de ser transmitidos de generación en generación, de persona en persona, de circunstancia en circunstancia, surgió la necesidad de ir profundizando en ese conocimiento de este espacio maravilloso totalmente desconocido por nosotros. Aprovecho acá para darle un abrazo a Rocío. Rocío, bienvenida. Mil bendiciones para ti también, ¿no? Y está diciendo, bueno, ya estamos también en Instagram, ¿no? Ok, aquí arriba tengo Facebook, aquí abajo tengo Instagram. Por eso es que subo y bajo. Van a ver que voy a estar subiendo y bajando, porque cuando estoy aquí me estoy dirigiendo a Facebook, cuando me estoy dirigiendo aquí me estoy dirigiendo a Instagram. Con la mirada. Ok, puede ser, por aquí me están haciendo señas de que puede ser que si yo me concentro acá en el video de Facebook, Instagram también pone el ojo ahí, ¿no? Está bien, ok, perfecto, ok, en la cámara, ¿no? Ok, sí. Entonces fíjense, en ese proceder de ir conociendo cada vez más detalles de la vida, fueron surgiendo especialidades. Fueron surgiendo rutas de exploración que se iban alejando una de otra progresivamente, hasta llegar un momento
momento muy reciente, efectivamente tremendamente reciente, tan reciente que todavía la gran mayoría de los estudiosos de las distintas disciplinas humanas tienen visiones totalmente distintas, incluso alejadas e incluso a veces contradictorias, ¿no? Y esto es importante tomarlo en cuenta. Esto es importante tomarlo en cuenta. Eso es lo que nosotros hemos llamado en nuestro equipo de investigación, en nuestro equipo de trabajo, hemos llamado la Torre de Babel del conocimiento. ¿Ya? ¿Qué hace? Que yo me convierta en un sabio en determinada área de la vida, pero sea un ignorante, un ignoto o un novicio en cualquier otra cosa de la vida. Eso es lo que ha traído la superespecialización. Entonces, por lo tanto, es como que yo empiezo a ver la vida a través de un catalejos y todo lo demás se pierde. Ahora, ¿qué resulta? Resulta que la vida no procede así. En la vida hay dos principios fundamentales que quiero que tengamos en cuenta porque esto nos va a permitir descubrir el don de la genialidad. ¿Ya? Una, lo único estable en la vida es el cambio permanente. Que nosotros lo percibamos o no lo percibamos es otro detalle. Fíjense, por ejemplo, dos datos ineludibles. Uno, estamos montados en una piedrita mínima con respecto al resto del universo, una piedrita mínima, la Tierra se llama, así es el nombre que nosotros le dimos. Esa piedrita mínima va viajando por el espacio a 106.000 kilómetros por hora. ¿Quién de nosotros se da cuenta? Carol, un abrazo, ¿te das cuenta? Natalia, un abrazo, ¿te das cuenta? ¿Se dan cuenta ustedes de que estamos montados en una piedrita mínima viajando a 106.000 kilómetros por hora? Nadie se da cuenta de eso, ¿verdad? Nadie. Es decir, podemos leerlo, podemos entenderlo, pero asimilarlo es otra cosa. ¿Verdad? Asimilarlo es otra cosa. Y en el nivel chiquitico, fíjense lo que ocurre, en el nivel subatómico, también los procesos ocurren muy cercanos a la velocidad de la luz. Es decir, a 300.000 kilómetros por segundo. Eso implica viajar de la Tierra a la Luna en un segundo, ponernos en la Tierra a la Luna. ¿Alguien se da cuenta de eso? ¿Alguien se da cuenta de que su cerebro está trabajando a 280.000, 290.000 kilómetros por segundo? No nos damos cuenta. Afortunadamente, el diseño es tan inteligente que nosotros no nos damos cuenta de eso, porque ustedes se imaginan el nivel de mareo que tendríamos si pudiéramos experimentar eso. Creo que no, nos desmayamos. Nos desmayamos un rato antes, mucho antes de que podamos terminar de procesar eso. Entonces nuestro cerebro está fabricado o ha desarrollado la competencia de obviar todas esas realidades, ¿verdad? De que el cambio es permanente, continuo y a velocidad inimaginable, y lo armamos en bloques de patrones. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos del día y de la noche. Eso sí lo podemos manejar. Entonces, fíjense que nuestro cerebro puede manejar cierta información y otra información no la puede manejar. Por eso es que el camino de la ciencia es un camino de la simplificación de lo que ocurre para poderlo empaquetar en fórmulas sencillas que hagan manejable la vida. Entonces, ese es un primer acto de inteligencia, cuando yo puedo comprimir lo existente en un paquete que yo pueda manejarlo. Eso es, por ejemplo, el lenguaje.
aún a pesar de que el lenguaje lo manejamos con mucha torpeza, ¿no? El lenguaje lo manejamos con mucho desacierto, ¿no? Confusiones a cada rato, distorsiones, todo eso forma parte de la estructura lingüística nuestra, ¿no? El hecho de que una palabra pueda ser utilizada de muchas maneras diferentes dependiendo del contexto, incluso dependiendo si tiene una coma o tiene un punto atravesado, ¿verdad? ¿Ya? Todos esos detalles hacen que para nosotros operar inteligentemente tenemos que ir a los detalles y regresarnos a ese empaquetamiento sintético. Constantemente, 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 yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, ¿no? Esa es parte de las claves que vamos a conversar ahora. Aquí Homer nos dice, presente, si nosotros somos máquinas biológicas, vamos a la velocidad de la luz. Exactamente, Homer, ese es el asunto. Nuestro organismo a nivel infratómico opera a la velocidad de la luz. Está trabajando a nivel subatómico. Pero cuando nosotros eso se empaqueta en átomos, el átomo ya va más despacio. Y cuando los átomos se empaquetan en moléculas, van más despacio. La molécula va más despacio. Y cuando la molécula se empaqueta en órganos, va más despacio todavía. Y cuando los órganos se empaquetan en personas, van más lento todavía. Y cuando nos empaquetamos en grupos, vamos más lento todavía. Por eso es que decimos que los tiempos sociales son más largos que los tiempos individuales, ¿verdad? Las sociedades van como producto de la interacción de todas las personas que logran un consenso alrededor de un accionar. Eso es lo que va haciendo que las sociedades avancen de manera distinta a cómo avanza uno en lo individual, a cómo avanzan nuestros órganos, a cómo avanzan nuestros átomos, etcétera, etcétera. En una estructura vertical. Fíjense, me gusta poner el ejemplo de ¿qué hace que un automóvil pueda desplazarse? Y entonces muchas personas dicen la gasolina, pero dicen no, el motor, el sistema eléctrico, porque si el sistema eléctrico, no, las llantas, ¿verdad? Porque sin llantas no puede rodar. El volante, porque si no, no tiene dirección. Y después, ¿quién lo maneje? Es decir, el otro principio fundamental para poder razonar correctamente es que todo está interconectado. En la vida todo está tejido. De ahí viene la palabra complejo, de complexus. Todo está tejido. Y nuestro modo de razonar también está tejido. Entonces, tres conceptos fundamentales, ¿no? Podemos decir hasta ahora. Movimiento permanente. Conexiones tejidas. Todo está tejido. Entonces, fíjense qué es lo que ha pasado. Que en ese buscar información precisa y detallada de las cosas, artificialmente destejimos lo tejido. Entonces, por ejemplo, el ingeniero de construcción, el ingeniero civil, por ejemplo, se fue por la construcción. El médico se fue por cómo es que la gente se enferma y tal que sí. La salutogénesis hoy en día, por ejemplo, se fue por qué es lo que hace que uno esté saludable y crezca en salud y separados unos de otros. ¿Se acuerdan del mito de la Torre de Babel? Separamos los idiomas también, porque entonces hay un lenguaje para la ingeniería, hay un lenguaje para el derecho, hay un lenguaje para la medicina, hay un lenguaje para la cotidianidad. ¿Ya?
En la medida que nosotros podamos cazar esas cosas, ir buscando los elementos comunes, es que podemos trazarnos una ruta inteligente, una ruta genial de avance. ¿Mm? Que es precisamente parte del trabajo que hemos venido haciendo. ¿Por qué? Porque entonces, como en esa misma separación, como las personas que iban tomando decisiones, las mejores decisiones eran las que se tomaban en un momento de reflexión, de proyección de futuro, de ese tipo de cosas, se pensó que la inteligencia era una cosa independiente, por ejemplo, de cómo me sentía, o independiente de lo que estaba haciendo con mi cuerpo, o independiente del grupo social donde yo hubiese nacido, o independiente de cualquier otra cosa. Es decir, se fueron separando esas estructuras. Incluso se llegó a desarrollar lo que se llama el IQ o IQ o inteligencia, ¿cómo se llama? El cociente de inteligencia. Lo elaboraron psicólogos a comienzos del siglo pasado, en donde se separaba cuánta capacidad tenías tú de resolver situaciones del resto de las experiencias que tú vivías. Por ejemplo, de qué comías, de cuánto ejercicio hacías, del tipo y calidad de relaciones que tenías, si eran amables o no eran amables. O sea, se logró separarlo como algo aparte y entonces inteligente se llamaba aquella persona que de cabeza fría, lo que llaman cabeza fría, si es que tal cosa puede ocurrir, la cabeza siempre está caliente, eh, como algo totalmente ajeno al resto de la vida de las personas. ¿Ya? En este programa de interconexión que nosotros ya elaboramos, empezamos hace más de 40 años y donde hemos ido trabajando con muchos equipos que precisamente han tenido la mayor variedad posible de intereses, profesiones, oficios, disposiciones, ¿ya? Con esto que estoy diciendo, desde matemático, pasando por farmacéutica, por médico, por psicólogo, por arquitecto, por gente de la calle, por amas de casa, por niños, por todo, ¿no? Y viendo a ver cómo es que resolvían las cosas de la vida y cómo es que hacían para vivir cada vez mejor y mejor aquellos que vivían cada vez mejor y mejor y aquellos que tenían mejores resultados. En ese proceso hemos revisado, aquí tengo un pequeño documento donde hemos revisado, bueno, más de 320 aportaciones y más de también de 500 grandes creadores a lo largo de la historia. ¿Ya? Aristóteles, Platón, Diógenes, Zenón, Buda, después un poco más adelante Galileo, Copérnico, me estoy saltando un montón de gente entre paréntesis, Mozart, Bach, Newton, Tesla, Einstein, Bertrand Lanfy, montones de personas, Feynman, montones de personas y estudiando cómo hacían lo que hacían. No ya había sido su contribución, sino cómo es que, por ejemplo, Newton, si es que estuvo debajo de aquel árbol famoso, estaba en una hora de descanso y de repente una manzana cae y ¡pum! Le golpea en la cabeza. Y como él estaba meditando, como él estaba pensando, como era un sabio, es decir, era un amante de la sabiduría, y fíjense bien, un filósofo es un amante de la sabiduría, amante, ¿qué estamos hablando? De corazón. Newton en ese momento dice, cónchale, me cayó esta manzana y me espelucó un poco, ¿no?
y de repente dicen que era un atardecer, estaba saliendo la luna, y él dice, si me cae la manzana, ¿por qué no me cae la luna? Que es tan inmensamente grande, ¿verdad? Es decir, un fenómeno que un fenómeno obvio, ¿no? Obvio, desde los comienzos de la historia, ¿no? Desde que la primera vez que el hombre alzó la mirada arriba y dijo, bueno, ¿y esa pelota por qué no me cae encima? O ese disco, ¿no? Porque en aquella época se pensaba que era un disco porque la particularidad de la luna de que siempre muestra la misma cara fue muy llamativo para todos los astrónomos a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces el Newton dice, tiene que haber una ecuación, como yo soy matemático y tal que sigo, detrás de esto tiene que haber una ecuación que sostiene a la luna y no sostiene a la manzana. Y cuentan que allí comienza ya sus indagaciones de detalle dentro del mundo de la física y de las matemáticas para poder dar una respuesta que fue tan contundente que se mantuvo durante 300 años y todavía rige ya para ciertas condiciones. Y así ha sido con todos. Entonces, revisando esta historia y encontramos una serie de factores comunes a todos ellos. Y estos factores comunes, más que correlacionar, por ejemplo, de tener un sentido, una dirección con lo genético, ¿verdad? Los genes que recibimos, tiene más que ver con procedimientos. ¿Cómo es que yo procedo? ¿Ya? Independientemente de la carga genética, ¿qué hice con esa carga genética para que se expandiera o para que se comprimiera? Que hoy en día ya sabemos que el código genético podemos comprimirlo o podemos expandirlo, y eso es lo que nos da la particularidad de cada uno de nosotros, y eso es lo que da, por ejemplo, la diferencia que se va encontrando a lo largo del tiempo entre los gemelos idénticos, ¿ya? Que hay una fuerza, hay una carga X en lo genético, pero que eso no determina, ¿verdad? Sino que es a través de la vía de los intercambios, de la coordinación de los otros elementos que yo ponga, lo que va a producir que yo tenga la posibilidad de hacer actos creativos, útiles e interesantes, que es lo que distingue al genio. El genio, lo que lo distingue más que un cociente intelectual, lo que lo distingue a él es su capacidad para tener propuestas creativas, propuestas innovadoras y propuestas que funcionan. Y en nuestro caso, cuando son genios del bien, pues que ayudan a que los seres humanos vivamos cada vez mejor y mejor. Ok, entonces creo haber contestado la pregunta de Homer, ¿verdad? Somos máquinas biológicas, la diferencia entre una máquina no biológica y una máquina biológica es que la máquina biológica tiene una especie de batería donde conserva la energía y puede utilizar esa energía desde su propia potencia. No necesita, como el vehículo, no necesita un chofer, sino que la maquinaria viva tiene el propio chofer insertado en su condición de máquina viva. Natalia dice, entonces siempre se está estudiando con corazón, experiencia, imaginación, como usted dice, doctor, cerebro está diseñado para aprender. Exactamente, exactamente. Nuestro cerebro, su diseño es, voy a aprender. ¿Cómo lo hago? Con el corazón, con el sistema digestivo, con el cerebro, con mis manos, con mis pies, es decir, con todo el organismo.
Y esa es la propuesta que le tenemos. ¿Cuál es la condición? Fíjense. Hay dos cosas que son las más complejas para llevar a cabo, que por lo tanto requieren la mayor inteligencia, y después voy a hablar de la diferencia entre inteligencia automática e inteligencia consciente. Tener la inteligencia de llevarlas a cabo, porque son sumamente complejas, son muchas variables las que tenemos que agarrar y mostrarlas de manera originaria, que son, miren esta sorpresa, caminar y hablar. Caminar y hablar son los dos actos de genialidad más grandes que realizamos los seres humanos. Apréndete esto. Caminar y hablar son los dos más grandes actos de genialidad que realizamos los seres humanos. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. Primero, conectamos una enorme cantidad de cosas. Por ejemplo, para yo decir las palabras que digo, tengo que hacer una actividad sumamente complejísima. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo hago en modo inconsciente y en modo automático, entonces no me entero. Y como no me entero, digo, no es un acto de genialidad. Pero en realidad fíjense que nosotros caminamos acertadamente. Si nosotros no fuéramos genios, caminaríamos siempre en la misma dirección, como los robots, y cuando llegara a la pared, ¡pum!, nos tropezaríamos con la pared y eso nos desviaría para otro lado. El hecho de que nosotros caminemos con la asertividad con que lo hacemos, la asertividad con que lo haces cada día, indica un acto de genialidad. Cuando tú tienes una conversación, imagínense lo complejo que es conversar. Es decir, yo lanzo un paquete de palabras que están conectadas de una manera completamente arbitraria y tú tienes que traducir eso dentro de tu modelo lingüístico para estar a tono con mi palabra y poder mantener una conversación, que significa versar con. Ese es un acto que solo un genio puede hacer. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual los chimpancés pueden aprender más o menos ciertos símbolos, pero dan hasta cierto lugar. Por eso es que un gorila no puede expresar si está de acuerdo o no está de acuerdo con la política de Donald Trump. No. ¿Por qué? Porque no tiene ese nivel de inteligencia. Ahora, ¿qué ocurre? Que como este desarrollo de ese acto de genialidad ocurre en un momento en el cual nosotros estamos tan pequeñitos que no cuestionamos la posibilidad de aprenderlo o no, sino que simplemente vamos aprendiendo a tomar la decisión dentro de un montón de posibilidades de cómo caminar, hacia dónde caminar, qué palabra utilizar, qué palabra no utilizar. Todo eso ocurre en un modo inconsciente y por eso es que no lo reconocemos a primera vista como un acto de inteligencia, porque nosotros creíamos que inteligencia era lo que nos habían vendido los psicólogos que estaban divorciados de todo el resto de las cosas y nos metieron gato por liebre. Entonces, llegamos a la conclusión, efectivamente, que la genialidad ya expuesta hacia el mundo social tiene más que ver con cómo nosotros utilizamos ese recurso que está dentro de nosotros, más que si lo traigo o no lo traigo del anterior. ¿Ya? Entonces nos dedicamos durante una temporada en los grupos de investigación de Neurocódex, nos dedicamos como a sistematizar cuál es ese procedimiento, que nosotros podemos llevar a cabo para que nos constituyamos en colaboradores del desarrollo del planeta, del desarrollo de la especie humana, para cada vez vivir mejor y mejor.
Y aquí está. Hablemos claro. Se los voy a decir uno por uno. Natalia nos dice, estamos estudiando, entonces, primera cosa importante, estudiamos con todo. Primer dato importante. No estudias leyendo, estudias con la alimentación que tú te comes. Hay alimentación inteligente y hay alimentación empobrecedora. Con los ejercicios que realizas, por eso fíjense, por ejemplo, el yoga. El yoga, que los orientales se dieron cuenta muy temprano de que era tan importante o más importante que el detalle, era más importante el comprimir las cosas. De hecho, ellos desarrollaron una enorme habilidad comprimiendo la información. Y Occidente desarrolló los detalles. Ahora podemos ponerlos a comulgar ambos para que se casen de una manera integrada. ¿Ya? Entonces, primer paso importante, mantén una buena carga energética. Estoy leyendo acá lo que descubrimos hace varios años, después que tuvimos varios años estudiando todos estos elementos que configuraban lo que llamamos genio, ¿no? ¿Qué significa eso? La alimentación que utilizas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día sabemos que dependiendo de las características, esto puede ser tema de otro encuentro, la raw food, la comida paleo, la comida vegana, son comidas que dependiendo de la genética de cada uno, aquí es donde va el apellido importante, pues te ayuda a tener esa carga de energía, porque la energía es lo que nos mueve, recuerden, a acumular suficientes fotones para manifestarnos, para pensar, para decir, sentir y hacer, que son las tres cosas que simultáneamente necesitamos alimentar. Pensar, sentir y hacer. Ok. Evitar todo lo que son sustancias venenosas o sustancias tóxicas que nos dificultan eso. Aquí se nos van adelantando Isabel.